Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gtech. Tengo en mis manos dos teléfonos, los más exitosos de este año de Xiaomi. El Poco F3 y el Redmi Note 10S. Vamos a ver cuál de los dos te conviene más. Los separan solamente $100 de diferencia. Soy Gunter y esto es Gtech. Y no te muevas ni un segundito de ahí para que te enteres de todos los detalles y saber cuál de esos dos éxitos de venta te conviene más a ti. Y ahí está Valentina participando en el review. Para que ustedes tengan todas las herramientas, vamos a comparar todo lo esencial que debes tener en cuenta a la hora de elegir un teléfono. Desde potencia, memoria RAM, cámaras, módulo de cámaras traseras y delantera, audio interno, en fin, todo lo que te permita tomar una mejor decisión. El precio no va a ser un factor importante. ¿Por qué? Porque el Poco F3 con la configuración de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento tiene un precio de 8.500 y el Redmi Note 10S con la misma configuración, 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento, 5.500, más o menos 1.900 pesos de diferencia, unos $100. Así que si el precio es el deal breaker, pues obviamente te vas a ir siempre por el más barato. Pero cuando tienes en cuenta que la diferencia es muy poca, realmente te concentras en las especificaciones. Y vamos a ver cuál de los dos te da más por tu dinero. En cuanto a aspectos físicos y diagonal de pantalla, 6.67 el Poco F3 y 6.43 el Redmi Note S. La diferencia no es mucha, son 167 de largo y 163 de largo en este caso. Los dos tienen pantallas AMOLED con Full HD Plus. En el caso de Redmi Note tiene una tasa de refresco de 60 Hz y en el caso del Poco F3 tiene una tasa de 120 Hz, una bestialidad. Corning Gorilla Glass 5 el Poco F3 y Corning Gorilla Glass 3 el Redmi Note 10S. Son bastante parejitos en cuanto a tamaño, vean, bueno, en cuanto a grosor, son bastante parejitos, en cuanto a tamaño también, la verdad que la diferencia es muy poquita, como pueden ver. Este pesa 178 gramos y este 198, tampoco lo notas, tiene que ser que tengas en tus manos una balanza para que lo notes a la primera. El punto diferenciador es la pantalla, los biseles. Aquí en el Redmi Note S el bisel de abajo es un poco más grueso. En el Poco F3 los biseles son prácticamente simétricos. Es mínimo los biseles por todos los laterales de la pantalla. ¿Cuál de los dos prefieren ustedes? ¿Este con una pantalla ligeramente más chiquita o este con un pantallón que a la primera se nota que es más grande? En cuanto a ancho, se dan cuenta que sí es un poquito más estrechito el Redmi Note. Módulo de cámaras también es un diferenciador. Los dos siguen la tendencia del mercado de poner estos módulos de cámaras grandísimos. A mí en particular los dos se me hacen bastante bonito. Es un poco más estética la de el Redmi Note 10S, aunque tampoco le hago el feo a esta del Poco F3. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál de los módulos de cámara se les hace mejor? Para mí, más discreto el Redmi. Este más llamativo, pero la verdad es que los dos están súper bien diseñados con materiales de primera, acabados de primera, como suele hacer Xiaomi con todos sus teléfonos. Bueno, la mayoría de sus teléfonos. En cuanto a la potencia, los dos vienen bastante vitaminados. Este tiene un MediaTek Helio G95 que viene siendo un equivalente a un Snapdragon 730, 735. La verdad que es suficiente para correr todo con buena velocidad. Y el Poco F3 un Snapdragon 870. GPU Adreno 650 en este caso, y en este uno que no sé ni el nombre, pero que se los voy a dejar aquí arriba porque es bastante complicado. Resumiendo, los dos tienen suficiente potencia para correr todo lo que necesiten. Es verdad que este tiene una tasa de refresco de 120 Hz y este una de 60, pero con 60 es más que suficiente para las tareas habituales o los juegos que sueles consumir en tu celular. Este viene en dos configuraciones, 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, o también tienes 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. No es expandible la memoria, en cambio este viene solamente con 6 GB de RAM
64 de almacenamiento y 128 la opción de 128, pero tiene tarjeta micro SD que te va a permitir expandirlo a lo que necesites, hasta 512 GB creo, que viene aquí junto con la tarjeta SIM. Los dos tienen carga rápida de 33 vatios y este tiene una batería, por ser un poquito más grande, pensarías que es una batería más grande, pero no, tiene 4530 mAh y este tiene 5000 mAh. El software está optimizado para los dos y la carga rápida funciona a 33 vatios para los dos también. Módulo de cámaras, esas cosotas que ven ahí. Realmente el módulo de cámara se ha convertido sí ahora en el deal breaker para elegir un teléfono. Solemos usar tanto la cámara que en realidad es lo que nos hace decantar por uno u otro teléfono. En el caso de los dos tienen una cámara principal, este de 48 megapíxeles, que es ese sensor grande que está ahí, apertura 1.79, y el sensor de Redmi es de 64 megapíxeles, apertura 1.79, es decir, luminosidad los dos por igual y bastante luminoso el sensor principal. Mismo gran angular, el otro sensor más grandecito de 8 megapíxeles y apertura 2.2. En el caso de este tiene un telemacro de 5 megapíxeles y apertura 2.4. Te va a permitir alternar entre fotos muy de cerca y la verdad es que pues un ligero zoom. No va a ser un teleobjetivo, pero más o menos te acerca un poquito. Y el Redmi Note, con el precio más contenido, incluye un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles de apertura 2.4, ambos sensores. Se le incluye 4 sensores y se incluye solamente 3 sensores. Pero unas cosas por otras, vamos a ver en los tests, que no todos son sensores y megapíxeles. Bueno, en cuanto al módulo de cámaras delantera, que es el módulo con que solemos tomar la mayoría de las selfies y los videitos grabándonos, el Redmi Note tiene un sensor de 13 megapíxeles, es el huequito que ven ahí, a ver si lo alcanzan a ver, sí. Y puedes grabar a 1080p nada más. En el caso del Poco F3, este telefonazo, también ven el huequito ahí, creo que lo ven, sí. Este tiene un módulo de cámaras de 20 megapíxeles, 20.3 megapíxeles. La apertura en los dos es la misma, es 2.45, tampoco es la más luminosa del mercado, pero cumple su función. En el caso del Poco F3, regresando al Poco F3, puede grabar a 4K y a 1080p. Y ahora vamos a hacer un test de fotografía tanto macro como de día y de noche para que vean cuál de los dos hace un mejor trabajo. Estoy haciendo este review para hacer algo diferente en exteriores usando la DJI Action 2, una camarita que cada vez me encanta más y de la cual tengo pendiente review. Pero están oyendo el audio que sale nativamente de esta camarita, así que esperemos que todo salga bien. Y también obviamente vamos a probar el sensor de 48 megapíxeles y de 64 megapíxeles, a ver cuál de los dos hace un mejor trabajo. Honey, we could put the past in the backseat. You don't have to say you're sorry. You don't have to say you're sorry. No, no. Go on and tell me all the things you really want to. Tell me what you're holding on to. Honey, I'm just gonna hold you closer. We don't have to wait for our love to begin when we're already standing out on the runway. Open up your heart and let it catch the wind. Just reach out and take my hand, nothing in our way. They keep saying time flies, but baby with the pilots, we'll be flying wherever we want tonight. Baby with the pilots, they keep saying time it flies, but baby with the pilots, we're arriving whenever we want tonight. Baby with the pilots, oh, baby we are the pilots. ¿Y qué les pareció el test de fotografía? ¿Cuál de los dos, en su opinión, piensan que hizo un mejor trabajo? ¿El Redmi Note 10S o el Poco F3? Déjenlo todo en los comentarios. No dejen de comentar, amigos.
Y ahora vamos al test de video en 4K y a 1080p para ver cuál de los dos también saca pecho, si el Poco F3 o el Redmi 10S. No, let's go. No hesitating. We gotta move, we gotta shake, we gotta get up on our feet and liberated. You feel like something's out of control. Your mind says yes and your body says oh. Let's go. Let's go. Let's go. The sky is lit and it's gonna be a good night. What's mine is yours if it makes you feel alright. I wanna dance, I can feel it in my bones now. Feel the pull, oh, come on, let your body flow. So, let's go. No hesitating. We gotta move, we gotta shake, we gotta get up on our feet and liberated. You feel like something's out of control. Your mind says yes and your body says oh. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Y qué les pareció, amigo? ¿Cuál de los dos ustedes piensan que hace un mejor trabajo en video 4K y 1080p? ¿El Redmi 10S o el Poco F3? Déjalo todo en los comentarios, no dejes de comentar. Y para que tengan todas las herramientas a la hora de elegir, una cosa muy importante cuando usas un teléfono celular para crear contenidos es el audio y la estabilización. Así que vamos a hacer un test de estabilización para que esos videitos se queden fluidos cuando grabas para redes sociales, a ver cuál de los dos sale vencedor. Tell me what you're holding on to. Honey, I'm just gonna hold you closer. We don't have to wait for our love to begin when we're already standing out on the runway. Open up your heart and let it catch the wind. Just reach out and take my hand. Nothing in our way. They keep saying time flies, but baby, with it pilots, we'll be flying wherever we want tonight. Baby, with the pilots, they keep saying time it flies, but baby, with the pilots, we're arriving whenever we want tonight. Baby, with the pilots. ¿Cuál de los dos ustedes piensan que hizo un mejor trabajo en estabilización? ¿El Poco F3 o el Redmi Note 10S? Déjalo todo en los comentarios, amigos. Y algo importante también es el audio interno, el audio de los micros internos de cada uno de estos teléfonos. No es que si te dedicas a hacer contenido para redes sociales, lo más probable es que busques un micro profesional, un micro externo, pero siempre es bueno tener un teléfono que tenga un micro, la verdad que decente, para que si te hace falta echar mano de él y no tener que buscar ningún otro aparato para grabar. Vamos a la prueba de audio interno de estos dos teléfonos a ver cuál sale vencedor. Y ahora esta es una prueba del micro interno del teléfono para ver qué tan bueno es y si lo puedes usar para bloguear cuando necesitas hacerlo. Por muy bueno que sean los micros internos de un teléfono, normalmente no sustituyen a un micro profesional, pero bueno, es una opción que te permite usarlo cuando lo necesites para blogging. ¿Qué tal les parece el audio de este teléfono? Déjenlo todo en los comentarios. Este es el Xiaomi Poco F3. Y ahora estamos testeando el audio del Redmi Note. También es vital que si un teléfono tiene unos buenos micrófonos lo puedas usar para bloguear a gusto. Si quieres algo más profesional, pues le instalas un micrófono externo, que hay muchas opciones en el mercado. Pero ¿qué tal les parece el audio de este micro del Redmi Note? ¿Y qué opinan, señores? ¿Cuál de los dos se les hizo que tiene un mejor audio interno? ¿El Poco F3 o el Redmi Note 10S? Déjenlo todo en los comentarios. No dejen de comentar. No dejen de comentar. No dejen de comentar. No dejen de comentar. Resumiendo, los dos son éxitos de ventas de Xiaomi.
Son teléfonos, la verdad, que muy bien construido a precio contenido. Este obviamente $100 más barato que el Poco F3, pero son teléfonos que te dan mucho por el dinero que inviertes en ellos. Te das cuenta que no tienes que invertir grandes cantidades de dinero para tener un teléfono que te dé un resultado genial. Tanto en performance, como es el caso del Poco F3, este no se queda atrás, el Redmi 10S, como en módulos de cámara trasera o delantera. ¿Cuál de los dos se les hace mejor? El Redmi 10S con sus 5.500 pesos que cuesta, unos 200, o el Poco F3 con sus 8.500 pesos y unos $420. ¿Cuál de los dos prefieren? Déjenlo todo en los comentarios y díganme la razón que los hace inclinarse por uno y otro. Si han llegado hasta aquí, ya me están picando las hormigas. Si han llegado hasta aquí, se los agradezco enormemente. Significa que les interesó el video y si así fue, les pido dejar un pulgar arriba y compartir con sus amigos. Bueno, ha sido todo un reto grabar aquí. Mi mamá tiene 15 perros y 15 perros que ladran. Una toma así y una toma así. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video la próxima semana y no dejen de suscribirse al canal si no lo han hecho. Hasta luego. A ver cuál de los dos se les hace mejor. Baby, we are the pilots.